El Señor les bendiga una vez más en esta noche, pues aquí estoy una vez más para darle gloria y honra al Señor y para darle gracias. Gracias por permitirme adorarle y alabarle. Gracias por sus fuerzas, por su bondad y su misericordia. Y le doy gracias porque durante todo el día Él ha cuidado de nosotros, ha cuidado de mí, ha cuidado de cada uno de la humanidad. Y yo le doy gracias a Dios por su misericordia una vez más. Y pues aquí estoy, en obediencia a lo que Dios ha puesto en mi corazón. No te canses de escuchar la palabra. No me escuches a mí, escucha la palabra de Dios. Escucha la palabra de Dios. Porque sé que la palabra de Dios nos instruye, nos enseña, nos corrige, nos guía por el buen camino. Y por eso estoy aquí una vez más, en obediencia a Dios por lo que Él ha puesto en mi corazón, de leer el libro de Mateo y poder leerla en voz audible en esta noche por medio de esta grabación. Que Dios bendiga tu vida, que Dios bendiga tu corazón, tus pensamientos, tu diario vivir. Hoy es un día de victoria. Hoy ha sido un día victorioso para cada uno de nosotros, porque ya estamos aquí una noche más. Son las 9 de la noche y 9 segundos. Gloria sea al Señor, que hasta aquí nos ha cuidado y nos ha ayudado y nos ha fortalecido. Yo le doy gloria a Dios porque Dios cuida de los míos, y los míos son mis hijos, mi esposo, mi familia, mis hermanos en Cristo. Que Dios bendiga tu vida, hermano y hermana, en esta noche. Amigo y amiga, tú que no has escuchado la palabra de Dios, espero que edifiques tu corazón, que sea el Señor edificando tu corazón, que sea el Espíritu Santo edificando tu pensar, renovando tus pensamientos, como lo está haciendo conmigo. Yo estoy aprendiendo mucho de esto que Dios ha puesto en mi vida, en mi corazón, de poder hacer esas grabaciones y poder leer su palabra en voz audible. A Él sea la gloria, a Él sea la honra en esta noche. Alabado sea el nombre de Dios. Mi alma alaba al Señor. Y yo solamente quiero ser obediente a mi Padre, porque Él es fiel conmigo. Él ha sido maravilloso conmigo. Hasta aquí Él me ha sostenido. Hasta aquí Él me ha ayudado. Ha extendido su mano para sostenerme. Y yo he tratado de sostenerme de Él para no caer. Y es así, hermano y hermana, que tenemos que permanecer. No nos soltemos de la mano de Dios, porque Él siempre está con sus manos extendidas. Somos nosotros los que debemos de sostenernos en su palabra. Amén. Que Dios bendiga tu vida esta noche y que Dios fortalezca y aumente tu fe en la palabra. Y yo le pido al Señor que aumente mi fe más en su palabra, porque es su palabra la que no falla. Es su palabra, porque Él dice en su palabra, no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y la palabra de Dios es fiel. Y voy a empezar a leer una vez más el libro de Mateo capítulo 14, pues ahí me quedé ayer en el capítulo 13 y voy a empezar el 14 en esta noche. Que Dios bendiga tu vida y tu corazón y tu mente, tu vida espiritual, que es lo más importante delante de Dios. Amén. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Voy a leer tu palabra, Señor,
hasta donde tú me digas, Padre, hasta donde tú me haces sentir en mi corazón, Señor, hasta donde tú, por medio de tu Espíritu Santo, habla a mi corazón, Señor, habla a mis pensamientos, a mi alma, a mi ser en esta noche, y habla al corazón de aquel que va a estar escuchando en esta noche este video, Padre. Bendiga su vida, Señor, en el nombre de Jesús, y bendigas más tu palabra, Señor. Gracias, Padre, gracias, Hijo y Espíritu Santo. Amén, Señor, amén. Mateo capítulo 14. Muerte de Juan el Bautista. En aquel tiempo Herodes el tetrarca oyó la fama de Jesús y dijo a sus criados: Este es Juan el Bautista, ha resucitado de los muertos, y por eso actúa en él estos poderes. Porque Herodes había prendido a Juan y le había encadenado y metido en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano. Porque Juan le decía: no te es lícito tenerla. Y Herodes quería matarle, pero temía al pueblo porque tenía a Juan por profeta. Pero cuando se celebraba el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías, danzó en medio y agradó a Herodes, por lo cual éste le prometió con juramento darle todo lo que pidiese. Ella, instruida primero por su madre, dijo: dame aquí en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Entonces el rey se entristeció, pero a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa, mandó que se la diesen, y ordenó decapitar a Juan en la cárcel. Y fue traída su cabeza en un plato y dado a la muchacha, y ella la presentó a su madre. Entonces llegaron sus discípulos y tomaron el cuerpo y lo enterraron, y fueron y dieron las nuevas a Jesús. Verso 13. Alimentación de los 5,000. Oyéndolo, Jesús se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado, y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Y saliendo Jesús vino una gran multitud y tuvo compasión de ellos, y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos diciendo: el lugar es desierto y la hora ya pasada. Despide a la multitud para que vayan por la aldea y compren de comer. Jesús les dijo: no tienen necesidad de irse, dale vosotros de comer. Y ellos dijeron: no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Él les dijo: traédmelos acá. Entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba, y tomando los 5 panes, los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo a partido y dio los panes a los discípulos. Bendijo y partió y dio los panes a los discípulos, y los discípulos a la multitud. Y comieron todos y se saciaron, y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. Y los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Verso 22. Jesús anda sobre el mar. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la 4ª vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar.
Y los discípulos, viéndolo andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse dio a voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo: verdaderamente eres el Hijo de Dios. Verso 34. Jesús sana a los enfermos en Genezaret. Y terminando la travesía vinieron a la tierra de Genezaret. Cuando le conocieron los hombres de aquel lugar, enviaron noticias por toda aquella tierra alrededor y trajeron a él todos los enfermos y le rogaban que les dejasen tocar solamente el borde de su manto. Y todos los que lo tocaron quedaron sanos. Capítulo 15. Lo que contamina al hombre. Entonces acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Respondiendo él les dijo: ¿por qué también vosotros quebrantáis al mandamiento de Dios por vuestra tradición? Porque Dios manda diciendo: honra a tu padre y a tu madre, y al que maldiga al padre o a la madre, muera irrepresiblemente. Pero vosotros decís: cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios, todo aquello que pudiera ayudarte. Ya no ha de honrar a tu padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas con su corazón está lejos de mí, pues en vano me honra, enseñando como doctrinas mandamientos de hombre. Y llamando así a la multitud, les dijo: oíd y entended. No lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Entonces, acercándose sus discípulos, le dijeron: ¿sabes que los fariseos se ofendieron como oyeron esta palabra? Pero respondiendo él les dijo: toda planta que no plantó mi Padre celestial será desarraigada. Dejadlos, son ciegos, guías de ciegos, y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Respondiendo Pedro les dijo: explícanos esta parábola. Jesús les dijo: ¿también vosotros sois aún sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echada en la letrina? Pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre. Pero el comer con las manos sin lavar
no contamina al hombre. Verso 21. La fe de la mujer cananea. Saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y Sidón. Y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús le respondió palabras. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo: Despídela, pues dan voces tras nosotros. Él respondiendo dijo: No soy enviado, sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Respondiendo él le dijo: ¿No está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos? Y ella le dijo: Sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo: Oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Verso 29. Jesús sana a muchos. Pasó Jesús de allí y vino junto al mar de Galilea, y subiendo al monte se sentó allí. Y se le acercó mucha gente que traía consigo cojos, ciegos, mudos, mancos y otros muchos enfermos, y los pusieron a los pies de Jesús y los sanó. De manera que la multitud se maravillaba viendo a los mudos hablar, a los mancos sanar, a los cojos andar y a los ciegos ver, y glorificando al Dios de Israel. Verso 32. Alimentación de los 4,000. Y Jesús, llamando a sus discípulos, dijo: Tengo compasión de la gente, porque ya se hace 3 días que están comiendo y no tienen qué comer, que están conmigo y no tienen qué comer, y enviarlos en ayunas no quieren. No quiero, no sea que desmayen en el camino. Entonces sus discípulos le dijeron: ¿De dónde tenemos nosotros tantos panes en el desierto para saciar a una multitud tan grande? Jesús les dijo: ¿Cuántos panes tenéis? Y ellos dijeron: 7, y unos pocos pececillos. Y mandó a la multitud que se recostase en tierra. Y tomando los 7 panes y peces, dio gracias, los partió y dio a sus discípulos, y los discípulos a la multitud, y comieron todos, y se saciaron, y recogieron lo que sobró de los pedazos, 7 canastas llenas. Y eran lo que habían comido 4,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Entonces despedía a la gente, entró en la barca y vino a la región de Magdala. Capítulo 16. La demanda de una señal. Vinieron los fariseos y los saduceos para tenerle, y le pidieron que les mostrase señal del cielo. Mas él respondiendo les dijo: Cuando anochece decís: buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles, y por la mañana hoy habrá tempestades, porque tiene arrebolse el cielo nublado. Hipócritas, ¿qué sabéis distinguir el aspecto del cielo? Mas las señales de los tiempos no podéis. La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no les será dada, sino la señal del profeta Jonás. Y dejándolo se fue. Verso 5. La levadura de los fariseos. Llegando sus discípulos al otro lado, se había olvidado de traer pan, y Jesús les dijo: Mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y los saduceos. Ellos pensaban dentro de sí diciendo:
Esto dice porque no trajimos pan. Y entendiéndolo Jesús les dijo: ¿Por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? ¿No entendéis aún, ni os acordáis de los 5 panes entre 5,000 hombres y cuántas cestas recogisteis? ¿Ni de los 7 panes entre 4,000 y cuántas canastas recogisteis? ¿Cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardaréis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Verso 13. La confesión de Pedro. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos, Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías, o algunos de los profetas. Y él les dijo: ¿y vosotros quiénes decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te le reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atareis en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatareis en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que nadie dijese que él era Jesús el Cristo. Verso 21. Jesús anuncia su muerte. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomando aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo: Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no ponéis la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque ¿qué aprovecha el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Capítulo 17. La transfiguración. 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacob y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y he aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba,
una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz de la nube que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oíd. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo: Levantaos y no temáis. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron sino a Jesús solo. Cuando descendieron del monte, Jesús les mandó diciendo: No digáis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Entonces sus discípulos le preguntaron, diciendo: ¿Por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo Jesús les dijo: A la verdad, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Mas os digo que Elías ya vino, y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Entonces los discípulos comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista. Verso 14. Jesús sana a un muchacho lunático. Cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él, diciendo: Señor, ten misericordia de mi hijo, que es un lunático y padece muchísimo, como muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Respondiendo Jesús le dijo: Oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo ha de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar tremendo? Traédmelo acá. Y respondiendo Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y a que sanó, que quedó sano desde aquella hora. Vinieron entonces los discípulos a Jesús. Aparte, dijeron: ¿Por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo: por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Verso 22. Jesús anuncia otra vez a su muerte. Estando ellos en Galilea, Jesús les dijo: El Hijo del Hombre será entregado en manos del hombre, y le matarán. Mas al tercer día resucitará. Y ellos se entristecieron en gran manera. Verso 24. Paga del impuesto del templo. Cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban las 2 dracmas, y le dijeron: Vuestro maestro no paga las 2 dracmas. Él dijo: Sí. Al entrar él en casa, Jesús le habló primero diciendo: ¿Qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, ¿de quiénes cobran los tributos a los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Pedro le respondió: De los extraños, Jesús. De los extraños. Jesús le dijo: Luego los hijos están exentos. Sin embargo, para no ofenderles, ve al mar y echa el anzuelo, y el primer pez que saques, tómalo, y al abrirle la boca hallarás un estatero. Tómalo y dáselo por mí y por ti.
Capítulo 18. ¿Quién es el mayor? En aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos, y dijo: de cierto os digo, que si os volveréis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Verso 6. Ocasiones de caer. Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuere que se colgase en el cuello una piedra de molino y de asno, y que se le hundiese en lo más profundo de la mar. Ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo o manco, que teniendo 2 manos o 2 pies, ser echado en el fuego eterno. Y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida, que teniendo 2 ojos ser echado en el infierno de fuego. Verso 10. Parábola de las ovejas perdidas. Mirad que no menosprecéis unos de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. ¿Qué os parece si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas, no deja las 99 y va por los montes a buscar a que se había descarriado? Y si acontece que la encuentra, de cierto os digo que se regocija más por aquella que por la 99 que no se descarriaron. Así no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos, que se pierda uno de ellos, uno de estos pequeños. Verso 15. ¿Cómo se debe perdonar al hermano? Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o a 2, para que en boca de 2 o 3 testigos conteste toda palabra. Si no la oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyereis a la iglesia, tenedle por gentil y publicano. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatáis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si 2 de vosotros se pusiere de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidiereis, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí hasta 7 veces? Jesús le dijo:
No te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Verso 23. Los dos deudores. Por lo cual, el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos, y comenzando a hacer cuenta le fue presentado uno que le había 10,000, que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrando le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo motivó a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él le ahogaban diciendo: Págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: Ten misericordia de mí, ten misericordia conmigo, y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándolo su señor, le dijo: Siervo malo, toda aquella deuda te perdoné. ¿Por qué me rogaste? ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como tuve yo misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pasase todo lo que le debían. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano, a sus hermanos, sus ofensas. Bendito sea el nombre de Dios. Qué gran enseñanza que nos da el Señor por medio de su palabra. Qué hermoso es nuestro Señor. Él no quiere que nadie se pierda. Y por eso Él nos ha dejado su palabra, porque aquí nos enseña qué carácter debemos de tener en nuestras vidas. Yo le doy gracias a Dios por su palabra en esta noche. Me he quedado en el capítulo 18, verso 35. Si es la voluntad de Dios, llegamos el día de mañana. Si Cristo no ha venido por nosotros en esta noche, seguiré mañana leyendo la palabra si Él no ha venido, porque yo lo espero con todo mi corazón. Le doy gracias a Dios por su palabra en esta hora. Qué gran ejemplo nos da el Señor por medio de su palabra. Pidámosle al Señor con todo nuestro corazón que practiquemos misericordia, que practiquemos verdad y justicia. Le doy gracias a Dios por esta noche. Que Dios bendiga tu vida, que Dios bendiga tu mente, que Dios bendiga tu corazón. Una vez más, no te canses. No me escuches a mí, escucha la palabra de Dios, como yo la estoy escuchando. Le doy gracias a Dios en esta noche y al Señor sea la gloria, la honra, y le pido al Señor que me siga dando la fuerza, la fortaleza y la libertad con la que puedo venir a leer su palabra
y poder leerla en voz audible para que todo aquel que no ha escuchado su palabra la pueda escuchar. Y si tú ya la has escuchado, hermano, no te canses de escucharlo. No te canses de escuchar la palabra de Dios, hermana. Pídele al Señor que te ayude y que te dé esa hambre y esa sed de leer su palabra. Y sobre todo eso, que quede aquí en la tabla de tu corazón la palabra de nuestro Señor Jesucristo, las enseñanzas, los consejos, los ejemplos a seguir. Le doy gracias a Dios. Que Dios bendiga tu vida en esta hora. Yo voy a hacer una pequeña oración en esta hora, en esta noche, porque le doy gracias a Dios por ese privilegio que me da. Le doy gracias a Dios que Él está conmigo, aunque Él sabe perfectamente, y yo lo sé, que no me lo merezco, que no lo merezco. Pero aquí estoy. Solamente quiero serle obediente a Dios. Solamente quiero serle obediente a mi Padre, al que lo ha dado todo por mí, que es a su Hijo en la cruz del Calvario. Y que si no fuera por Él, ¿a dónde estaría yo en esta noche? Si Él no me hubiera alcanzado, si Él no me hubiera rescatado de la muerte física y espiritualmente, ¿a dónde estuviera? Pero hoy por hoy yo le doy gloria al Señor por mi vida, por la vida de mis hijos, de mi esposo y de cada uno de ustedes, hermanos y hermanas, amigo y amigo que vas a estar mirando este video. Dios te bendiga. Que Dios bendiga tu vida, que Dios bendiga tu alma en esta noche. Le doy gracias a Dios. Padre, tú que estás en el cielo, Señor, santificado sea tu nombre en esta noche, Padre. Sea tu nombre exaltado, Señor Jesucristo. Sea tu palabra exaltada en esta hora, Señor. Bendice, Padre, a todo aquel que va a estar leyendo, oyendo, Señor, tu palabra, Dios mío. Bendice su vida, bendice su corazón y aumenta su fe, Dios mío. Aumenta su fe en tu palabra, Jesús. Gracias por los consejos de tu palabra a seguir. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Ayúdanos a tener esa convicción de tu palabra en nuestras vidas, en nuestro diario vivir, Señor. En esta hora, Padre, yo te doy gloria, te doy honra, alabanza y adoración, Padre Santo. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, en esta noche, Señor. Yo pongo, Señor, tu propósito, porque es tuyo, y te lo dejo en tus manos, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Hijo, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Amén. Dios bendiga tu vida y si Dios permite, mañana estaré concluyendo de leer el libro de Mateo. Como Dios me lo ha puesto en mi corazón, solamente quiero ser obediente y que Dios bendiga tu vida en esta noche y que tengas un buen descanso, que Dios guarde de ti y de tu vida y de tu familia. En el nombre de Jesús, amén.